quería comentarles algunos cambios que hay en este semestre en cuanto al examen, ya que se está acercando la fecha, ¿sí? Bueno, hay algunos pequeños detalles que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de la corrección, ¿sí? Por ejemplo, si hay verdadero o falso, sí o sí hay que justificar la falsa, ¿sí? O si no, se pierde un punto. Las falsas, no las verdaderas, ¿sí? Por ejemplo, 1, y acá verdadero o falso, si es falso hay que justificar por qué. ¿Está bien? Y ahí vale un punto. Si ustedes no hacen esto, acá pierden un punto, ¿ok? Otra cosa, si hay enunciado de cita, sí o sí tienen que poner, por ejemplo, qué sé yo, tipos de linfocitos que conoces. Necesito escribir linfocito T, linfocito B y linfocito natural killer, ¿sí? Ahí vale un punto. O sea que es 1, 2, 3. Supongamos que ustedes solamente escriben el A y el B. El C se queda en blanco, entonces no vale ningún punto. No vale 1, ni 2, ni 3. ¿Está bien? Quedó claro, ¿verdad? Bueno, ahora sí ya puedo irme en paz hoy después de salir de acá. Porque yo no me recuerdo en qué fecha pasó Antonio el examen. Hoy no está luego él. ¿Quién es el delegado? Si él no está, el vice. ¿No hay? Entonces, ¿cómo vamos a ver? Ah, ya está. Ah, ya le vi ya. ¿Qué fecha vamos a rendir? ¿Primera o segunda semana? ¿Qué sería la próxima? Era del 16 al 26, ¿verdad? Ok. Muchísimas gracias. Envíame por favor ese, yo te paso los slides, ¿sí? No te pasé porque me olvidé de pagar mi plan y se cortó mi línea. Enseguida voy a usar el wifi para pagar. Bueno. Antes de comenzar, necesito que me escuchen un segundo nada más. Hoy hay trabajo para entregar, ¿sí? Terminamos la clase y van a hacer un pequeño trabajito. Son 7 preguntitas, pero es de todo lo que ya vimos. Y ese vale punto en el libro, ¿sí? O sea que como asistencia, ¿está bien? Y voy a firmar también. Cuando yo doy puntos extras, yo, Andrea, suelo colocar, si hacen en el examen parcial, por ejemplo, 18 puntos, les coloco un punto a más de lo que ustedes tienen registrado en ese, ¿sí? Entonces, les ayuda a ustedes para subir su porcentaje, ¿está bien? Supongamos que hacen 20 de 20. Ese puntaje extra queda para el segundo parcial, ¿está bien? Este libro es donde va a quedar registrado todos los puntajes en la lista, ¿sí? El que no está en la lista yo le agrego y ahí le coloco su puntaje, ¿sí? ¿Qué tal? Les aviso que este libro yo no llevo en mi casa, se queda acá en la universidad, ¿sí?
Entonces, ¿qué significa eso? Si yo doy un trabajo para hacer hoy, 3 de marzo, 3 del 3, hoy se firma, hoy se coloca el puntaje. No es que van a entregar próxima aula. A no ser que el delegado de ustedes me pase una listita de personas que tuvieron que salir antes de la hora porque tienen otra materia. Ahí sí. Pero solo en ese caso. ¿Está bien? Bueno. A ver. Bueno. Vamos a seguir con nuestra clase que quedó pendiente. Te mando y pasarle a tus compañeros los slides, por favor. Sí, esa es la novena. Yo uso la décima. Uno más. Pero yo pasé en PDF a tu compañero. ¿Está bien? Ahora estoy enviando. Unos minutos, por favor. Seguimos con inmunidad innata. Vamos a terminar ese capítulo, ¿sí? Primero voy a escribir en el cuadro unos minutitos. Copien, por favor, y después vamos a hacer un repaso para que ustedes sepan cómo más o menos va a ser en el examen, ¿sí?
No funciona más. Oh, oh. Acá está. Bueno, hoy por fin vamos a hablar del sistema de complementos, ¿sí?
Bueno, gente, seguimos dentro de la inmunidad innata. Vamos a hablar hoy del sistema de complemento, que es una cascada de reacciones, ocurre en una secuencia o efecto dominó, ¿sí? Está compuesto por un grupo de proteínas que trabajan con otras enzimas. Nosotros nos quedamos en esta porción, ¿sí? Hoy vamos a hablar del complemento, de las citoquinas y cerramos inmunidad innata. Vamos a hablar después de la inmunidad adaptativa y, como les dije al principio, van a hacer su trabajo que van a entregar hoy y va a quedar registrado en el cuadernito de la cátedra. ¿Está bien? Bueno, para el examen mírenle bien a este cuadrito porque les puedo pedir a sí mismo para que describan tanto características, células y moléculas de la inmunidad innata y adaptativa. Ya saben que tienen que escribir completo el enunciado o si no se anula el puntaje. ¿Está bien? Bueno. Sistema de complemento. Se conocen 9 fracciones que componen el complemento. C1 a C9, el complemento interviene en los procesos de quimiotaxis, opsonización, inmunoadherencia, formación de anafilotoxinas y neutralización de virus. El sistema de complemento sirve como un destructor de patógenos también, ¿sí? Además de todos los otros mecanismos que nosotros ya estudiamos como PAM, DAM, ellos también ayudan a destruir a los patógenos, ¿sí? Los interferones son sustancias antivirus, pero también son factores de crecimiento celular e inmunorreguladores. Se conocen 3 grupos: interferón alfa, está elaborado por leucocitos; interferón beta, elaborado por fibroblastos; interferón gamma, elaborado por linfocitos T y natural killer. ¿Qué es lo que son interferones? Interferones son un grupo de proteínas que vamos a estudiar también junto con las interleucinas y los factores de necrosis tumoral, ¿sí? O sea que no es un grupo de proteínas, hacen parte de las citocinas, ¿ok? Vamos a verle después de terminar el sistema de complemento. El sistema de complemento está compuesto por, o sea que es una cascada, así como les puse acá. Cascada enzimática que ayuda a defenderse de las infecciones. Muchas proteínas de complemento se encuentran en el suero como precursores enzimáticos o precursores enzimáticos inactivos como simógenos. Otras residen en las superficies celulares. En síntesis, el sistema de complemento tiene 3 vías. Una de ellas es la que actúa a través de la conexión entre ciertas moléculas. Bueno, cada una de ellas tiene un tipo de activación, ¿sí? La que nosotros vamos a estudiar hoy es la vía clásica específicamente, ¿sí? Posteriormente en las otras clases vamos a ver las otras vías, entonces no se estresen. No es necesario que ustedes sepan toda esa cascada tampoco, sino que tienen que saber cuál es a través de qué mecanismo se activa, cuáles son las proteínas principales que son escindidas o cortadas o rotas para que empiece la cascada y dónde se activan las 3 vías, ¿sí? Bueno, si ustedes estudiaron en biología o van a estudiar en bioquímica la cascada de la coagulación, donde el fibrinógeno o las fibrinas se encargan de producir coagulación en la sangre, el sistema de complemento es parecido, pero en este caso él se dedica
o sea, se especializó, trabaja específicamente para liquidar patógenos. Patógenos serían virus, hongos, bacterias y parásitos, ¿sí? Bueno. También tienen que saber que el sistema de complemento es un puente entre la inmunidad innata y adquirida, por los siguientes motivos. Aumenta respuestas de anticuerpos. Hoy vamos a verle también a los antígenos y anticuerpos, cómo trabajan entre ellos, ¿sí? La memoria inmunitaria destruye células extrañas, elimina complejos inmunitarios y células apoptóticas. El sistema es un sistema de 20 proteínas, algunas de ellas están inactivas o son precursores enzimáticos. Los principales actores son 11 proteínas, denominadas C1, AC9, B y D. Están presentes entre las proteínas plasmáticas del cuerpo y los precursores producen activación de complemento mediante una de las vías del complemento. Estas son las vías del complemento, les presento. Clásica, de la lectina y alternativa. La alternativa también el libro le llama deproperdina, ¿sí? Es otro nombre nomás. Si ustedes saben que se llama alternativa, ya está bien, ¿sí? Necesito que sepan que las tres vías trabajan junto con bacterias, ¿sí? O sea que se encargan de eliminar bacterias, pero eso no quiere decir que no eliminan también otros patógenos. ¿Y cuáles son? Virus, hongos y algunos de ellos parásitos inclusive, ¿sí? Bueno, yo les puse acá en el ¿cómo se dice? En el cuadro o en la pizarra esto que está en azul, pero enseguida va a tener sentido, ¿sí? ¿En qué sentido? Que ya estoy mezclando todo. En que todas estas vías terminan activándose en C3, ¿sí? Este es el sistema de complemento. Lo que sí, la vía clásica es iniciada por reacción de antígeno-anticuerpo. Si ustedes recuerdan, en la clase yo les había mostrado que en la periferia de la célula nosotros teníamos el antígeno, ¿sí? O sea que hace parte, la parte más externa de la célula. Y el anticuerpo era representado por un Y invertido, ¿sí? Aquí. Hoy vamos a verle a los dos interactuando entre ellos, ¿sí? Esto es un esquema nada más. Entonces, la vía clásica se inicia a través de este mecanismo. Las células del patógeno en su periferia tienen antígenos y nuestro cuerpo, a través de un complejo de inmunoglobulina G y M, patrullan por todo el cuerpo. Cuando captan un patógeno, le marcan y es ingresado al sistema de complemento, ¿sí? Cuando ellos encuentran un patógeno, específicamente una bacteria, lo que hacen es meterle al sistema de complemento, o sea que esto ya se va desencadenando automáticamente. El complejo antígeno-anticuerpo capta una bacteria, inicia la reacción en C1. C1 activa C4 y C2 y rompe esta molécula. C4-2 más C4A liberan mastocitos en la sangre, ¿sí? ¿Y qué pasa con eso? Esta molécula de acá vuelve a romperse y acá es donde ocurre el evento más importante del sistema de complemento. Por eso yo les puse esto, que C3 es una proteína, es la pieza central de todo este mecanismo y activa las tres vías, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto, ¿dónde inicia la vía clásica? ¿Cuándo? Sí, C1. Pero específicamente cuando C3 es cortada, ¿sí? Dividida. La C3 se llama C3 convertasa,
¿Está bien? Bueno, posterior a eso, la C3 cuando es cortada, es cortada por microorganismos más B y D, ¿sí? Ellos son los que producen el corte. C3 se vuelve a dividir en dos porciones muy importantes para el sistema de complemento. Básicamente se resume lo siguiente. C3b es la porción más grande y es la que se va a encargar de producir la opsonización. Les voy a escribir qué es opsonización, ¿sí? Y C3a simplemente se desprende de C3b, va al torrente sanguíneo y libera más mastocitos otra vez. ¿Sí? Bueno, parece lo más difícil, gente. Yo les voy a escribir todo lo que ustedes tienen que saber. ¿Está bien? Pero es eso en general. ¿Para qué ocurre toda esta cascada, que es una secuencia? Para producir lisis de células. Simplemente. En cuanto a la vía clásica, lo que ustedes tienen que saber es que hay una lisis de células, que se produce opsonización de bacterias, quimiotaxis de leucocitos. ¿Por qué? Porque en C5 ocurre el mismo procedimiento que en C3. C5 se divide en dos porciones, la porción más pesada o más grande y la porción más ligera o más pequeña. La C5A produce quimiotaxia de leucocitos, ¿sí? Pero nosotros lo que tenemos que saber es que esta porción es la más importante ahora. ¿Está bien? No se preocupen, más adelante vamos a volver a verle a este sistema de complemento, pero van a ver que por diferentes patógenos es activado y puede empezar en cualquier punto, pero básicamente C3 es la principal molécula que se divide. ¿Está bien? Ok. Entonces, acá hay una opsonización de bacterias cuando C3b se activa, ¿sí? C3b básicamente sirve como una etiqueta. Es como una etiqueta fluorescente que se pega a la bacteria y le marca. ¿Le marca para qué? Para decirle al macrófago: macrófago, este es el microorganismo que vos tenés que eliminar. Y le engulle o le traga y empieza a destruirle, ¿sí? Obviamente que no es solo una bacteria la que está circulando en todo el organismo, son varias. Entonces, por eso es que tenemos varios tipos de mecanismos para intentar eliminar a esas bacterias que quieren invadirnos, ¿sí? Si un equipo falla, empieza a actuar el siguiente, ¿sí? Bueno, entonces les voy a poner acá lo que yo quiero que ustedes sepan sí o sí. Y no se preocupen, parece lo más difícil, no es difícil. Solo parece. Pregunta que puedo hacer en el examen: ¿cuántas vías hay en el sistema de complemento? Clásica, de la lectina y alternativa, ¿sí? Todas ellas se encargan de trabajar con bacterias, ¿sí? De la lectina trabaja con bacterias y hongos. Pero acuérdense que todas ellas pueden trabajar con diferentes tipos de patógenos. Nosotros, por acuerdo en común con todas las otras turmas, dijimos que vamos a decir que solo bacterias, ¿sí? Solo de la lectina es la que trabaja exclusivamente con bacterias y hongos. No es cosa mía, el libro dice así, ¿sí? También voy a escribir un poquito acá para que no se olviden que C3A es el fragmento más pequeño.
que sale flotando para avisar. C3A, cuando se libera para avisar a las otras células, lo que hace es generar inflamación. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál de las porciones es la que genera inflamación? La respuesta es C3A, ¿sí? De las principales en activarse y cumplir el papel principal, ¿sí? ¿Entendieron hasta ahí? Acuérdense que todo lo que yo les voy a preguntar está ya en el cuadro, ¿sí? No es de otro mundo lo que yo voy a preguntar, pero si no vienen en la clase, van a estudiar todo, yo voy a preguntar algo específico, no van a entender, ¿verdad? Hola. Flotando. Sí, se va en... Viste que el sistema de complemento específicamente ocurre en la parte más líquida de la sangre, que sería el suero, ¿sí? Porque la sangre tiene una porción más densa o pesada, que es el plasma, ¿verdad? Y el suero es más líquido. Y en el suero de la sangre es donde se encuentra el sistema de complemento trabajando, ¿sí? ¿Está bien? Ahora lo que dice acá sobre C3b, que es el fragmento más grande, que es pegajoso y se queda pegado a la superficie de la bacteria, ¿sí? Y la opsonización en términos más simples y fáciles de recordar es cuando el fragmento C3b Bueno, entonces, opsonización es cuando el fragmento C3b se pega al patógeno, actúa como una etiqueta que presenta a los macrófagos y le dice, destruye esto. ¿Está bien? Eso nada más es.
Mm, algo así. Ese es tema de la próxima aula. ¿Está bien? El C3 es una convertasa que tiene mecanismos diferentes, ¿sí? En cada, o sea, se puede atacar de diferentes formas. En los tres, o sea, en las tres vías, ¿sí? ¿Hay algo que no entendieron de mi letra o todo bien? ¿Sí? Bueno. ¿Dónde? Sale flotando. Sí, o fluctuando o nadando. ¿Está bien? Entonces, acuérdense que por la vía clásica estos son los procesos más importantes. Opsonización de bacteria, que es cuando C3b le marca la bacteria y le presenta los macrófagos. Quimiotaxis de leucocitos, ¿sí? Que es, vamos a estudiar con más detalle más adelante. Y lisis de células en general, o sea, sirve para eliminar células. ¿Cuál? La última, destruye esto. Destruye. ¿Está bien? Hoy mis pinceles me abandonaron. Ninguno funciona bien. O si no, tiene la punta muy fina y no escribe bien. Ah, excelente. Voy a usar. Bueno. ¿Ya copiaron todo? Bueno, les espero entonces un ratito. Estos materiales que yo uso para proyectar, yo ya les pasé a sus compañeros, ¿sí? Si ustedes quieren, pueden abrir y pueden acompañar la clase y hacer anotaciones en él. ¿Está bien? Próxima aula voy a intentar de pasar antes, entonces ya van a tener todos y así que funcione como un cuaderno para ustedes, para estudiar, ¿sí? Acuérdense que es una guía nada más, porque yo uso cuadro, uso también PowerPoint, uso imágenes, uso varias cosas, entonces vayan anotando. Seguro que ustedes quieren saber si el examen va a ser difícil y no, pero lean. Los dos. Y voy a ver, yo abierto la verdad, no les voy a mentir, no suelo hacer porque lleva mucho tiempo corregir por la letra, ¿sí? Entonces yo voy a tardar muchísimo y no les voy a pasar sus notas a ustedes rápido, ¿está bien? Entonces, ¿puede haber abierto? Sí, pero de los 20 puntos solo 2 puntos, ¿está bien? Algo cortito nomás. ¿Está bien? Otra cosa que ahora no es admitido en los exámenes, branquiño, borrar todo así y después escribir, o escriben bien o no escriben nada, ¿está bien? Y bolígrafo, sí o sí, caneta. No puede ser con lápiz de papel o si no se anula el examen, ¿está bien? ¿Sí? No se olviden, por favor. Después ustedes dicen la profe es muy mala. No es cosa mía, gente. Todos esos exámenes que yo entrego se vuelve a revisar uno por uno. ¿Está bien? Bueno, seguimos entonces. Acá está el resumen. Existen 3 vías de activación del complemento, la clásica de la lectina alternativa. Estas 3 convergen, o sea, se unen en una vía en común, C3 convertasa, que excinde a C3 en C3A y C3B. ¿Está bien?
Esta C3 convertasa es una proteína o pieza central que activa las tres vías. Si ustedes se fijan acá, tenemos vía clásica que se activa por antígeno anticuerpo, termina en la convertasa C3. La vía de las lectinas se activa por gérmenes, termina en ¿dónde? En la convertasa de C3. La vía alternativa se activa por gérmenes también, termina ¿dónde? En la convertasa de C3. Esta convertasa de C3 rompe la molécula de C3 en C3A, C3B. C3A es libre, se va flotando y libera mastocitos, ¿sí? Y C3B se pega a la molécula de la bacteria, le marca y le presenta al macrófago. ¿Para qué? Para que le destruya. ¿Está bien? Cuando C3B marca al patógeno, sigue la cascada, que es esta porción. Todo esto, ¿verdad? ¿Y para qué es eso? Para lisis de células. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que pasa exactamente con las células. Hay algunas que simplemente son tragadas por un macrófago, pero posteriormente son destruidas dentro del macrófago, ¿sí? Hay otras que son invasoras, o sea, invaden a las células sanas, pero terminan siendo eliminadas también. Hoy vamos a ver esa parte, ¿sí? Enseguida nomás. Ahora vamos a verle a las citocinas. Citocinas, citoquinas, que son también parte, o sea, son proteínas, son varias proteínas que hacen parte del sistema inmune innato todavía, o sea, de la inmunidad innata, ¿sí? Si ustedes miran en sus libros, hay una lista gigante de citocinas, pero nosotros solo vamos a estudiar 6 en todo el semestre, ¿sí? ¿Cuáles son? De tanto repetir van a saber luego ya, no se apuren. Más adelante vamos a describirles con detalles. Pero son las interleucinas, factor de necrosis tumoral y algunos interferones, ¿sí? Bueno. Entonces, las citocinas son un gran grupo de proteínas secretadas con estructuras y funciones diversas, o sea que sus formas son diferentes y cumplen funciones diferentes también, ¿sí? No es que hacen el mismo trabajo en todos los lugares. ¿Y qué suelen hacer en general? Regulan y coordinan muchas actividades. Son multifuncionales ellas. ¿De quién? ¿De actividad de quién? De las células, de la inmunidad innata y adaptativa. Si ustedes prestaron atención, el sistema de complemento también trabaja en los dos equipos. Funciona como un puente entre la inmunidad innata y adaptativa, ¿verdad? Y bueno, la citocina también trabaja en las dos inmunidades, ¿está bien? Acuérdense también que cuando nosotros estudiamos esto al principio, decía que teníamos 3 barreras: las barreras físicas, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, y que ellas trabajaban en equipo. ¿Y en qué momento? Y acá estamos empezando, ¿sí? Bueno, todas las células del sistema inmunitario secretan al menos algunas citocinas y expresan receptores específicos generados de señales para varias citocinas. O sea que las citocinas literalmente son culpables de varios procesos intracelulares y de muchos mecanismos de interacción entre células también, ¿sí? La nomenclatura de las citocinas es inconsistente, o sea que varía mucho, ¿sí? De manera que algunas se llaman interleucina, seguida de un número, y otras reciben nombres relacionados con su actividad biológica. ¿Y cómo se les dio ese nombre? Se les atribuye en un principio como factor de necrosis tumoral, o esta sigla que ustedes van a encontrar muchísimo en el libro, que es leer al contrario nada más, TNF, que es factor de necrosis tumoral, o el interferón también, ¿sí? Bueno, entre las funciones representativas que poseen están
El crecimiento y diferenciación de las células inmunitarias, activación de funciones efectoras de linfocitos y fagocitos, y el movimiento dirigido de células inmunitarias, desde la sangre a los tejidos y dentro de estos. O sea que tiene varias funciones, ¿sí? El subgrupo extenso de citoquinas, citocinas o citoquinas, acuérdense que es lo mismo, con relación estructural, que regula migración y movimiento celular, se llama quimiosinas. Cuando nosotros hablamos de quimiosinas, hay una imagen anterior que nosotros ya vimos que eran liberadas en el momento en que el patógeno tenía conexión con el receptor PRR, ¿verdad? Bueno, los dos se unen y se libera una señalización intracelular. Se libera también citocinas y quimiosinas. Las citocinas intervenían en varias células y tejidos, y las quimiosinas lo que hacen es fagocitosis, ¿sí? Parece que ustedes todavía no estudiaron. Falta 2 semanas para el examen. Esto que yo les voy a mostrar hoy ya está en la página 80 del ABAS. Ups. Yo misma rompí no se preocupen. Bueno. ¿Qué más dice sobre las citocinas? Que son glucoproteínas producidas por una gran variedad de células, entre las que se destaca otra vez el linfocito T, ¿sí? Razón por el cual también recibieron el nombre de linfoquinas. Dentro de las citocinas existen dos familias o grupos principales: interferones y interleucinas. Las interleucinas son elaboradas por leucocitos. ¿Qué eran leucocitos? Glóbulos blancos. Muy bien. ¿Dónde vieron eso? En histología. Acostúmbrense porque así tienen que estudiar. Cuando leen una palabra y sienten ustedes que se perdieron y que no entendieron nada, traten de relacionar con lo que ustedes ya saben, ¿sí? Bueno, entonces, esto se llama interleucinas. ¿Por qué? Porque son elaboradas por leucocitos, ¿sí? ¿De dónde viene su nombre? Pero hoy se sabe que además existen otras células que son capaces de producirlas. ¿De quién estamos hablando? De las interleucinas. Además de los leucocitos, hay otras células que también producen interleucinas. Significa eso, en resumen. Las interleucinas son designadas mediante letras de mayúsculas, o sea que van a poner IL, así como muestra acá, a las que se le agrega un número. Y ahí nosotros le vamos a distinguir de las demás, ¿sí? Cada una tiene una función. Básicamente es esto lo que hace la citoquina. Este es el trabajo de la citoquina. La célula estimulada produce citocinas, ¿sí? La citocina es secretada, la célula recibe un estímulo, produce citocinas, ¿sí? Hay unión y activación del receptor específico de una célula diana. Esta es la célula diana o célula blanco. Y acá tiene un receptor en su membrana. El receptor se une con la citocina y ¿qué hace? Activación celular. Produce un efecto biológico, ¿sí? Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Bueno. Esto entonces cerramos acá oficialmente con las citocinas, que sería toda inmunidad innata. ¿Hay preguntas en esta parte? Seguro. Normalmente suele ser también la clásica, ¿verdad? Pero para que ustedes no tengan problemas a la hora de estudiar y para que no se mareen todo, yo solamente le puse en general bacterias. Y la que describe así específicamente luego es de la lectina. Dice que trabaja junto con bacterias y hongos. Pero cuando nosotros leemos en el ABAS, hay un montón así en el
párrafo gigante donde dice también que trabajan con bacterias y con virus y a veces con parásitos, ¿sí? Pero en cuanto a tu pregunta es la clásica, ¿está bien? ¿Otra pregunta más? Bueno, confío en que todo viene hasta acá. ¿Están preparados ya para sacar todo 20 de 20 en el examen, verdad? ¿Por qué no? Inmuno es el que menos trabajo les va a dar. Hasta, o sea, por lo menos lo que sea el primer parcial, ¿verdad? Después no les prometo más nada. Tienen que ir leyendo, ¿sí? Porque se va a acumular materia. Y ahí la profe no se puede ir en la casa de todos ustedes para mostrarle, ¿verdad? Entonces, fuerza, gente. Si están cansados, avísenme, pero todavía no están cansados. Cuando mire así sus caras de... Ahí sí vamos a hacer un receso, ¿está bien? ¿Ya proyectó? Sí. Bien. Bueno, otra vez este cuadrito. ¿Por qué será, verdad? Acuérdense de mirarle. Porque si sale en el examen, yo avisé desde el día 1. Todo esto que está acá, nosotros ya vimos, ¿sí? Ahora vamos a entrar en esta porción de acá, en el team adaptativo, ¿sí? Estas células también ya vimos que son mis favoritas. Todas ellas luego. Si yo les pido cita, ya saben. Y ya saben que no me pueden poner polimorfonucleares y después neutrófilos, sinófilos, basófilos. O son las 5 de forma así específica o no vale el enunciado. Y acá vamos a estudiarle principalmente a estos dos que van a ser la estrella de la clase de hoy, linfocitos T y B. Vamos a ver también inmunidad humoral y celular que trabaja con ellos y también inmunoglobulinas. O sea que solo le vamos a mencionar, no vamos a describir a cada una de ellas todavía. ¿Está bien? ¿Se acuerdan cuáles son las inmunoglobulinas, verdad? Sí. ¿Cuáles eran? Muy bien. ¿Qué hacía la IgA? Ese yo pregunté en un recuperatorio. Solo tenían que escribir cuáles eran la inmunoglobulina. Nada más. Y nadie no sabía. Y eran 3 puntos de 20. Y era solo poner IgA, IgE, IgM. Era básico. ¿Dónde yo puse? En el cuadro. ¿Está bien? Entonces acuérdense de lo que está en el cuadro. Y esto también. Bueno. Entonces, oficialmente vamos a hablar de la inmunidad. Adquirida, específica o adaptativa. ¿Sí? Acuérdense que tiene 3 nombres también. Ok. Para recordar. Si ustedes recuerdan, en el primer año, primer semestre, nosotros teníamos ¿a quién? Al sistema linfático, ¿verdad? Estaba conformado ¿por quién? Por los ganglios linfáticos, por la linfa y por el conducto torácico y la gran vena linfática. A nivel lumbar se origina el conducto torácico. Recorre todo el abdomen, tórax y termina en el ángulo yúgulo subclavio, lado izquierdo, ¿sí? Del cuello. ¿Ok? ¿Qué es lo que importaba de eso? ¿A quién le drenaba? Y bueno, básicamente, anatómicamente hablando, le drenaba a todo el cuerpo, o sea, toda la mitad del cuerpo izquierdo. ¿Hasta dónde? Hasta el abdomen derecho, ¿sí?
Y luego esta porcioncita del tórax y del cuello, lado derecho, era drenado por ¿quién? El gran conducto, o sea, la gran vena linfática que es chiquitita otra vez al final, ¿verdad? ¿Y dónde termina? En el mismo lugar, ángulo yúgulo subclavio, ¿sí? Bueno, para recordar, tenemos grupos de ganglios, ¿verdad? Y esos ganglios, ¿qué era la linfa? ¿Ustedes se acuerdan qué es linfa? Yo sé que vos sabés. Vos respondiste la pregunta del chico del aula pasada. Cuando preguntó cuál era el órgano del sistema, o sea, del sistema digestivo que no tiene mucosa y submucosa. Ajá. ¿Y ahora qué es la linfa? ¿No te acuerdas? Bueno, si ustedes se acuerdan, el sistema cardiovascular o lo que sea de sangre, ¿verdad? Hematopoyético se encargaba de ¿qué? De transportar sangre oxigenada y células que llevan oxígeno a los órganos y tejidos, ¿verdad? Y la linfa era la que se encargaba de recoger el desecho, ¿sí? Bueno. También es el encargado de llevar ciertos, ¿cómo se dice? Ciertos patógenos que fueron encargados, o sea, desechados pero recogidos por ellos, ¿sí? Es por eso que muchas veces cuando nosotros estamos con algunas infecciones, ¿cómo le dicen ustedes a los ganglios? Ingua. Esa palabra. Es que nosotros solemos sentir que algunas inguas crecen, ¿verdad? Post-infección, tanto bacteriana o viral, ¿verdad? Bueno. ¿En quiénes se suele ver? En los niños. En los niños se suele ver cuando ellos recién tuvieron, por ejemplo, una catapora o de repente estaban con un cuadro de gripe, empiezan a crecer los nódulos linfáticos cerca del cuello, ¿sí? Puede ser bilateral o unilateral nada más, ¿sí? Y obviamente tiene su característica para saber si era viral o si era bacteriano. Van a ver más adelante, pero para eso sirven los ganglios linfáticos. ¿Qué es lo que hace? Capta un patógeno y inicia la actividad inflamatoria, ¿sí? ¿Cuáles eran los mediadores de la inflamación? 4 son. Mediadores de la inflamación. No. O bueno, ¿cómo está formada la tetrada de Celso o de Celsius? No. Muy bien. Dolor, tumor, calor y rubor. Acuérdense de ellos también, no se olviden. Bueno, y después, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber también? Además de los ganglios linfáticos, que cada porción de nuestro cuerpo tiene un órgano linfoide encargado de cumplir una función de defendernos, ¿verdad? ¿Quién, por ejemplo? Bueno, en la nariz tenemos 2 glándulas que se llaman adenoides, ¿sí? Son parecidas, pero no son iguales a las amígdalas, ¿sí? O anginas, ustedes les dicen. Pero tienen el mismo origen embriológico, tanto las adenoides como las amígdalas, ¿sí? Cuando ellas se activan, cuando somos muy alérgicos, ¿sí? ¿Qué hacen las adenoides? Se hipertrofian o agrandan y hacen que el chico secrete más moco y empiece a estornudar más, o sea, activan la defensa. En la garganta suelen infectarse cuando tenemos un proceso bacteriano, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los chicos duermen con la boca abierta, ingresan los bichitos, se quedan atrapados en las amígdalas, eso se hipertrofia, se queda rojo, produce dolor, ¿sí? Y ahí están los mediadores de la inflamación. Dolor, calor, rubor y tumor. Tumor porque se queda grandote. Rubor porque se queda colorado, rojo, eritematoso, ¿sí?
Y calor puede producir también fiebre, ¿sí? Después vamos a estudiar más adelante, en la clase 4 o 5 por ahí. Bueno, después también tenemos a otro personaje, el vaso. ¿Qué más? El apéndice, ¿sí? El apéndice vermiforme también es un órgano linfóideo secundario, ¿sí? Y después tenemos a quién, Ball, Mal, Gal y más adelante Salt, ¿sí? No se olviden que de eso. Si no se acuerdan más. Bueno, toma tu antibiótico. No le vaya a sorprender a tus gérmenes. Entonces, si ustedes no recuerdan esto, vuelvan a mirar capítulo 18 del ROS, histología, ¿sí? Ahí está sistema linfático. Es cortito, pero es peligroso, gente. Miren, ¿está bien? No se olviden también de la médula ósea, que es la estrella, la que produce a todas las células. O sea, es la fábrica de las células importantes de nuestro cuerpo. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Cuando hablamos de glóbulos blancos, ahí en ese equipo ya entra el linfocito T y B. Natural killer también. Sí. Más adelante vamos a estudiarle también con detalles en la inmunidad antitumoral. ¿Está bien? Hay otro tipo de inmunidad. Sí, y está asociado a patógenos que producen cáncer. ¿Está bien? Bueno, no se olviden que de la médula ósea, por favor, gente. Característica de la inmunidad específica: tiene especificidad por el antígeno, posee memoria, ¿sí? Tiene una respuesta inmunitaria cada vez más potente y rápida, posee periodo de latencia, y acá tenemos a los linfocitos T y B. En esta imagen nosotros observamos que ellos tienen así como si fuera que receptores en su membrana. Ay, perdón. Enseguida voy a empezar a toser. Voy a tomar agua ya. Bueno, entonces acuérdense que ellos también tienen como antígenos o receptores en su membrana. ¿Está bien? Sería que receptores que mencionan las clases pasadas como TR, y este. Pero hay varios, no solamente ellos, ¿está bien? Bueno, entonces los linfocitos son las principales células responsables de la respuesta inmunitaria adaptativa. Están distribuidos por todo el organismo en órganos bien delimitados o en forma de acumulaciones difusas, sistema linfático, ¿sí? ¿Por qué no cambia? Los órganos linfoides se dividen en dos grandes categorías: primarios o centrales y secundarios o periféricos. ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Cuáles eran los primarios o centrales? El vaso es secundario. Primario. ¿Después? Ese está en el cuadro que yo escribí para ustedes. Sí, muy bien. Acá. No se olviden de ellos, ¿sí? Supongamos que ustedes se olvidan de ellos y me ponen adenoides, me ponen amígdalas. Voy a considerar, ¿está bien? ¿Ok? Entonces acuérdense nomás de cómo está conformado en la parte superior, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá está vaso. Vaso es fácil de recordar. Si me ponen apéndice también me voy a considerar, porque sí hace parte de los órganos linfoides secundarios. Esto no se pueden equivocar. Acá sí podemos negociar, pero acá no. Todo o nada, porque son dos nomás. ¿Está bien? Bueno.
Órganos linfoides primarios o centrales. Aquellos en los que se originan y maduran hasta alcanzar su competencia funcional las células del sistema inmunitario. Todas ellas se originan ¿dónde? En la médula ósea. Pero en el timo madura ¿quién? Linfocito T. No se olviden de él. ¿Dónde madura el linfocito B? En la médula ósea, no es en el vaso. Esa es la trampa. ¿Está bien? Bueno, órganos linfoides secundarios o periféricos son los órganos donde los linfocitos ya maduros e inmunológicamente competentes toman contacto con los antígenos y donde se producen respuesta inmunitaria frente a estímulos antigénicos. ¿Quiénes hacen parte de los órganos linfáticos, órganos linfoides secundarios, perdón? Ganglios linfáticos, tejido linfoide asociado a mucosas, vaso, después tejido linfático asociado a bronquios, tejido linfático asociado a intestino. ¿Sí? Con relación a la maduración del linfocito en la médula ósea, pero ¿qué relación tienen con el vaso? Enseguida, amor. Espera un ratito. Vamos a estudiar más adelante. ¿Está bien? Bueno, entonces no se olviden que gente de ellos. ¿Está bien? Por favor, les pido. Supongamos que yo no les pongo así tan fácil. Órganos linfoides primarios. Les puedo poner órganos linfoides centrales. Por eso están los dos. ¿Está bien? Supongamos que no les pongo órganos linfoides secundarios, pongo periféricos, en la periferia. Central es muy fácil porque está en el medio, los dos están en el medio, ¿sí? El timo y la médula, ¿está bien? Bueno. Órganos linfoides primarios o centrales, médula ósea. ¿Dónde se encuentra médula ósea? Nosotros ya hablamos también en los huesos largos, en el esternón y en el coxal, ¿sí? ¿Por qué menciono ahora esto? Porque más adelante vamos a estudiar también trasplantes, ¿sí? Por cierto, el otro día leí algo muy curioso. Era la historia de una mujer que nació sin útero, pero tenía ovarios. ¿Qué se hizo con ella? Se sacó un útero de una mujer que tenía muerte cerebral, se le colocó a ella. ¿Y qué pasó? Se le colocó dentro de su útero un óvulo fecundado ahora de la mujer que estaba recibiendo como donación el útero y nació el primer bebé de un útero trasplantado. Pero la mujer tenía ovarios, lo que ella no tenía era útero. Entonces ya se está probando muchas cosas, gente. Dentro de poco vamos a ver qué aparece. Ayer, bueno, hoy a la madrugada, leí en el New Journal England, no sé qué cosa. Era el periódico inglés, donde se está haciendo pruebas para encontrar cura del cáncer de mama en estadios primarios. Y no me acuerdo qué otro cáncer, pero se está consiguiendo ya tenemos resultados positivos. Ese avance de inmuno. Pero vamos ya encontrando cosas compatibles, ¿verdad? Yo leí también que estaba encontrando cajas celular para hacer con que las células puedan identificarse el virus de VIH. Sí, también se está viendo la misma cosa. Se estaba viendo la cura del cáncer de mama en estadios primarios y del VIH también, para frenar. ¿Está bien? Y si no me equivoco, ellos estaban ligados a una proteína P53 que trabajaba con los linfocitos T ya otra vez, ¿verdad? Linfocitos T en todo. Así que si ustedes encuentran algo curioso así, miren nomás. Siempre la culpa del linfocito T, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, enseguida le vamos a ver el culpable de otras cosas también.
En cuanto a los órganos linfoides secundarios, los linfocitos proceden de células madre hematopoyéticas, origen mesodérmico y aparecen inicialmente en el saco vitelino del embrión. ¿Ustedes estudiaron embriología? Bueno. Al hígado en la 6ª semana, a partir del 5º mes, a la médula ósea, que es el órgano hematopoyético fundamental para el resto de la vida. La médula no desaparece, el timo sí. ¿Se acuerdan? Y el timo, cuando pasaba a otra vida, entran los tejidos linfoides secundarios a ocupar su papel, ¿sí? ¿Por qué? Porque se tiene que producir linfocito T, ¿verdad? ¿Y cuáles eran los órganos linfoides secundarios? Ustedes ya saben. Bueno, después los linfocitos que maduran se diferencian en la médula ósea, que se denomina linfocito B. Los que maduran en la médula ósea, linfocito B. En negrita luego está, y casi en mayúscula, no se olviden. Y están especializados en la producción de anticuerpos. Por lo tanto, son los principales actores de la inmunidad humoral adquirida. ¿Sí? Vamos a ver luego un cuadrito donde les ponen los 2 linfocitos del equipo de quien hace parte. ¿Sí? Los linfocitos B expresan el receptor de las células B, la misma cosa pero resumido, y está determinada la especificidad por el antígeno de la célula B o clon. Este proceso se produce por mecanismos genéticos, también van a ver en genética, y es independiente del contacto con el antígeno. De esta forma se genera el repertorio de clones de linfocitos B. Cuando los linfocitos B salen de la médula ósea se consideran vírgenes. Van a encontrar también una palabra, no sé, creo que es inglés, que dice naive. Naive es virgen, ¿sí? Entonces, si ustedes no leen vírgenes en su libro, van a leer naive. N-A-I-V-E. Así mismo, naive. No sé si está bien pronunciado ahora, pero mi inglés, gente, es pésimo, entonces lo siento. Entonces, ¿qué hacen ellos? Migran a los órganos linfoides secundarios, donde podrá producirse el contacto con el antígeno para el que sean, para el que están producidos específicamente, ¿sí? El timo, órgano linfoepitelial de forma bilobulada, que se encuentra en el mediastino superior anterior. Resulta imprescindible para adquisición de inmunocompetencia de los linfocitos T durante los primeros años de vida, aunque es en el timo donde los linfocitos T adquieren su diferenciación y madurez. No se debe olvidar que sus precursores se originan al igual que ocurre con los linfocitos B, ¿sí? En la médula ósea, desde la que migran hacia el timo. Yo les miro y no sé dónde para ustedes estamos. ¿En qué planeta? ¿En qué dimensión? Vamos a hacer un pequeño receso, gente. Pequeño, ¿sí? 15. Ni más ni menos.